¿Qué es aquí él? Buena carrera, que tienes de selección. Que no, que me pongo serio. Piensa que soy periodista. Va. Chicos, cuando queráis. ¿Vale? Bueno, Gordo, muchas gracias por atendernos. Hablaremos sobre los mundiales, sobre tu carrera en la selección, que he investigado un poco, porque obviamente sabía mucho de tu carrera en el Ajax, en el Liverpool, pero en la selección no sabía tanto. Y una de las sorpresas que me he llevado es que debutaste antes con la selección, antes de coincidir contra mí, contra España en el Mundial Sub-20 en Canadá en el 2007. Fue en febrero contra Colombia. Explica un poco las sensaciones, porque acabaste expulsado, que no tenía ni idea de esto. Sí, bueno, justo ese era mi primer año en el Groningen y bueno, no tuve la posibilidad de ir al Sudamericano, el Sub-20 en Uruguay. Bueno, debido a que venía haciendo gol y eso en el Groningen me llamaron para el partido amistoso de la mayor y bueno, fue cuando debuté y bueno, aparte antes del partido me habían dicho que la camiseta que sobraba era la número 10 y me dijeron que, bueno, el loco Abreu, que era un padre futbolístico para mí en esa época, me dijo que no la agarrara porque era mufa. Y al final del partido tenía razón, porque debuté y expulsión. Bueno, sí, pero provocaste un penalti. Sí, bueno. Estuvo bien el partido. El primer partido ¿Ganasteis? Y todo, ganamos 3-1 en Cúcuta contra Colombia y bueno, la verdad que muy linda experiencia para debutar, ¿no? Luego llega el Mundial Sub-20, que coincidimos, primer partido además, 2-2, metes un golazo y os avanzáis 2-0, acabamos empatando y ahí ese Mundial, pues a partir de ahí ya te vas con la absoluta. Sí, bueno, ahí estuve en duda de si el entrenador me llevaba con la selección mayor a la Copa América o si tenía que cumplir los plazos de hacer el Mundial Sub-20 y bueno, decidieron por ir al Mundial Sub-20, del cual sabía también ahí que iba a jugar y bueno, tocó el primer partido contra ustedes, que me acuerdo que íbamos ganando y hasta el final del partido que lo empataron y bueno, después en septiembre creo que es que arranca la eliminatoria en 2007 y de ahí en adelante empecé a jugar en la selección, del cual también me sorprendió porque el primer partido de eliminatoria ya siendo titular, ¿no? Después de las eliminatorias llega el Mundial del 2010. Es tu primer Mundial y creo que los recuerdos increíbles, ¿no? Te salió un Mundial perfecto, espectacular. Sí, creo que a nivel general Uruguay, ¿no? Siempre en los Mundiales hay una selección del cual sorprende y bueno, esa creo que fuimos nosotros. Estaba entre nosotros y entre Ghana y en cuarto justo le ganamos a Ghana por penales. Creo que me vas a preguntar después por la mano, me imagino. Y bueno, como experiencia por un Mundial que fue espectacular, Uruguay llegar cuarto. Llegamos a semis con una forma de todo el equipo y Diego Forlán en ese Mundial que la rompió, fue espectacular, creo que era nuestro mayor referente y bueno, creo que para lo que era Uruguay y cómo llegó Uruguay hicimos un grandísimo Mundial. En el grupo os toca Francia, creo empatáis 0-0, luego Sudáfrica ganáis 3-0, metes el gol del 1-0 de México, ganáis 1-0, pasáis como líderes, creo, primero, sí. Corea del Sur también metes 2 goles, ganáis 2-1, y en cuartos pasa lo de Ghana, y luego pues en semifinales también vi el partido de Holanda, fue un partido... Yo creo que... Es un fútbol muy ofensivo, muchos goles, siempre... Sí, creo que no es por nada, es fácil hablar ahora, ¿no? Pero si jugábamos la semifinal contra Holanda, estando Lugano, que en ese momento estaba espectacular, Fuchile, que salió el mejor lateral, creo, lateral izquierdo del Mundial, y yo, que a mí que me habían suspendido, si tuviéramos los tres, hubiese sido diferente, jugamos con muchos titulares, y del cual eso tuvo un poco de suerte Holanda, pero así dentro de todo nos pusimos 3-2 y bueno, fue bastante justo, pero si no, creo que hubiésemos tenido alguna que otra posibilidad de poder llegar a la final y no sé si la ganaban. Y cuéntame cómo te sentiste después de esa mano, es decir, porque claro, luego te veo en el tour de vestuarios que ves que fallan el penalti, hay una imagen tuya celebrando que la pelota va al larguero, vais a los penaltis, luego obviamente os clasificáis, pero esa jugada es espectacular, primero la salvas sin tocar con la mano y después sí que ya pones la mano. Sí, una sensación muy rara para ti, ¿no? Porque que hayas expulsado, no puedes jugar a las semifinales, pero salvas al equipo. Sí, la verdad que fue todo, ¿no? Fue una mezcla de
estar deprimido, de estar triste porque me estuvieran expulsando, porque íbamos a perder, si no hacían el gol no íbamos a perder. Y bueno, y a su vez a los 30 segundos cuando agarra el penal, la satisfacción bueno, arriesgué una situación del cual se me ha echado la culpa por anti-fair play, pero el jugador de Ghana, yo siempre le dije, se que erra el penal, no es mi culpa. Para nada. No le pegué una patada a nadie ni nada de eso, y por eso creo que esa es la satisfacción de haber arriesgado por algo que valió la pena. Y me acuerdo que lo grité más que un gol. Hubo un compañero en el banco suplente que se desmayó en esa ¿En serio? Sí. No lo sabía eso. ¿Quién fue? Castillo, Juan Castillo. Se desmayó. Se desmayó. En los festejos ahí del penal mismo dice que se desmaya. Y bueno, yo me fui gritando ahí y me fui al vestuario a ver los penales. Y bueno, la verdad que fue un sufrimiento ver los penales en el vestuario ahí. Digo más, cuando patea el loco Abreu el penal, yo estaba con uno de los que hace equipieres. Panenka, hace Panenka. Sí, la pica, loco. Y estábamos con uno de los equipieres, el equipier miramos así, vemos que lo hace el loco. Y dijimos, bien. Y cuando vimos que salió todo corriendo, no nos habíamos dado cuenta de que habíamos ganado. Y ahí nos fuimos corriendo para dentro de la cancha. Ahí, la verdad que fue increíble. Fue un momento, para mí es uno de los mejores momentos que viví con la selección. Luego llega la Copa América del 2011, que ahí sí que yo creo que lo llevas hasta tatuado. Es el único título que siempre te hago la broma de que te has tatuado, pero... Te daría el cuervo, me dijiste, ¿no? De todos los títulos. Pero sí que sale un torneo perfecto en Argentina, te dan el mejor jugador también, metes los 2 goles de Perú en semifinales, en la final metes gol también contra Paraguay, es verdad, ganasteis 3-0. Creo que ganar un título con Uruguay para un uruguayo es lo máximo, ¿no? Sí, y bueno, también tiene el plus que Uruguay había salido campeón del 87 de Copa América también en Argentina, y creo que el de haber dejado a Argentina en el camino también en cuarto fue un golpe anímico muy grande para nosotros, un golpe muy duro para Argentina jugando de local, pero creo que a nivel general fue una copa del cual la merecimos por la copa que hicimos. En ningún momento pasamos mal, y sinceramente contra Perú cuando ganamos la semifinal dijimos que estaba bien. Paraguay llegaba en cuarto, en semi, jugando 120 minutos y por penales ganó los partidos, cansado físicamente y todo, y eso era un plus para nosotros. Con el Tata. Con el Tata, sí. Y bueno, en la Copa América también el estadio era repleto de uruguayo y todo, y la verdad que fue una copa inolvidable, y para mí el premio del mejor jugador obviamente fue un plus. Casi salgo goleador también, creo, por un gol me ganó Guerrero. Exacto. Que en el tercer y cuarto puesto hizo como 3 goles. Ah, sí, no sabía eso. Sí, estaba pendiente. Y la verdad que fue una copa muy linda, y la verdad que para un uruguayo es espectacular y se valora muchísimo. Llega el Mundial 2014, esa temporada eres mejor jugador de la Premier. Creo que máximo goleador también de las eliminatorias, con 11 goles para clasificarte para el Mundial. ¿Has visto, Me he estudiado el tema. Una, Leo. ¿Ah, sí? Ah, se lo comentaré luego. Y entonces, justo antes del Mundial, creo que una pequeña lesión en la rodilla, el menisco, creo, te hace una artroscopia, llegas justísimo. Primer partido te lo pierdes contra Costa Rica, que además el equipo pierde, y os toca ahí, luego Inglaterra e Italia, que son las fuertes, y apareces contra Inglaterra y metes los 2 goles. Cuéntame un poco cómo te sentiste, porque claro, venías de la lesión, eran los ingleses, que quieras o no, pues por cómo te trataron ahí, pues seguro que les teníais ganas. ¿Cómo fue todo eso? La verdad que fue un momento complicado el de la lesión, ¿no? Porque justo me pasa en el último partido contra el Liverpool Newcastle, que estuvimos a punto de pelear la Premier, ya estábamos, era el último partido, ya había salido campeón el City, fue en una jugada contra un defensor ahí, del cual yo siento un golpe nomás, y después tuve una semana de vacaciones, me acuerdo estaba acá en Barcelona, y nada, volví a Uruguay a entrenarlo más bien, y al segundo día de entrenamiento hago un movimiento del cual siento algo en la rodilla, y ahí el doctor me dijo que ya venía mal de la lesión, y bueno, quedaban, creo, no me acuerdo si quedaban, fue el 20, quedaban menos de un mes para el debut, y la verdad que tenía la duda si operarme, si bajar los brazos y no perderme el Mundial, pero bueno, en ese momento obviamente
mi mentalidad positiva, el apoyo de mi familia, también tenía la confianza del fisio que teníamos ahí en Uruguay, que era Walter Ferreira, del cual él me dijo no te preocupes que vas a llegar, y bueno, también estaba la duda si el maestro, si yo me operaba, si me iba a llevar al Mundial, sabiendo que se había dado un periodo de que los primeros 2-3 partidos de la serie no me habían llevado pensando en que jugaba como máximo el tercer partido, y si pasábamos sabiendo que era difícil. Y bueno, la verdad que trabajé mucho en ese periodo para poder llegar al Mundial. El primer partido estaba en el banco ahí, pero de cabeza dura me fui a calentar solo, me acuerdo, quería entrar sí o sí, y el maestro en ningún momento me tenía ninguna opción, tenía que entrar, pero yo estaba ahí calentando. No te tenía en la cabeza a ver si... Y la verdad que terminé caliente por no haber jugado, perdíamos en el debut y todo, y bueno, la verdad que los días previos a Inglaterra ahí sí fue cuando me maté para poder llegar, justo contra los ingleses, el cual pasé momentos muy complicados, y me acuerdo al otro día de la lesión, cuando sale lo de la operación, los títulos ingleses habían que decían recuperate despacio, viste los típicos dichos para ingleses, no eso para que no llegue, no sé qué. Y bueno, jugar contra ellos y hacer los 2 goles, la verdad que fue, para mí fue el momento más emotivo que viví con mi carrera como jugador de la selección, a pesar de los títulos de los mundiales anteriores, por todo, por lo que significó mi recuperación y la del fisio que me acompañó. Celebraste el segundo gol con él, ¿no? Creo. Sí, no, el primero. El primero es porque él también, hay mucha gente que no sabe, pero él venía de recuperarse de un cáncer de ganglios, y después del tiempo falleció a los 6 meses después del Mundial. Y bueno, él fue con una autorización media ahí, porque yo le dije que yo quería ir al Mundial, pero si él me acompañaba. Fue toda una historia muy linda que tenía con él, y bueno, por eso lo primero que hice fue acordarme de él en ese momento, de que él estaba ahí presente, y la verdad que hasta el día de hoy lo recuerdo mucho. Y llega el partido de Italia, en el cual ganáis, pero hay el incidente con el mordisco con Chiellini. Tú cuando lo haces, durante el partido, hasta que acaba el partido, ya estás pensando en lo que te va a caer porque sí, sabes de los antecedentes pasados, sí, o es una vez acabado el partido que dices, uff, creo que la he liado. Yo después que lo hice, yo me di cuenta enseguida. Hacemos el gol a los minutos, creo, a los 10 minutos creo que hacemos el gol de Godín, y yo no lo festejo tanto como lo festejaron todos, porque yo ya estaba pensando en el después. Clasificamos y fuimos, creo que a salvar a la gente de Uruguay, todo gritando, festejando, porque claro, le habíamos ganado a los 2 europeos, clasificando y todo. Entro al vestuario y lo primero que hago fue hablar con mi mujer, que estaba ahí con los nenes y todo, y me preguntó qué había hecho, y obviamente que yo siempre desde el principio no quería aceptar la realidad, negando, llorando todo, y bueno, después algunos sensaciones en el vestuario, el cual era felicidad, pero también todos mirando los teléfonos y todo por lo que se veía, y bueno, la verdad que fue un momento muy dolorido para mí, para el grupo, y obviamente que a uno le afecta y le duele todo eso, lo que haya pasado, ¿no? ¿Cuándo empiezas a hablar con el Barça para venir aquí? Pues fue ese verano, ¿qué fue antes del Mundial? No, fue ese mismo, ahí en el Mundial, en el periodo del Mundial fue. ¿Y en algún momento se te pasó por la cabeza que por culpa de eso se te podía caer la operación del Barça? Sí, porque era todo, ¿no? Aparte de estar pensando en el Mundial, pudiendo cumplir mi sueño, que era venir acá al Barça, se me había ido todo por la borda, y creo que a los días después que pasa, mismo estando antes de que me echaran del Mundial, ahí es cuando hablo en su momento con Subi y con el presidente, diciéndome que quedara tranquilo, que el Barça igual todavía me quería, y no tengo problema en decirlo, que lloré porque de que estuvieran aceptando, y yo pasando por todos los momentos que pasé y la cagada que me habían mandado, era complicado confiar en mí. La verdad que en eso el Barça se ha portado espectacular conmigo, y siempre le voy a estar agradecido. La verdad que conozco pocos compañeros de vestuario que son tan nobles y tan buenas personas como tú. Te lo tengo que decir ahora, te lo digo en serio, y sabes de la relación que tenemos, pero que a veces reaccionamos en un terreno de juego y la gente no sabe que estamos siempre a las 1000 pulsaciones. O sea, es
son cosas que pasan y creo que el comportamiento que has tenido en el Barça desde que has llegado, ya no solo dentro del vestuario, que te lo he dicho, que creo que eres de las mejores personas que he conocido en un vestuario, pero en el terreno de juego también es admirable. Así que, Gordo, que sepas que es un orgullo tenerte como compañero. Uno siempre tiene que tratar de ser de la misma manera, ¿no? Sabiendo a dónde venía el Barça, que siempre lo dijimos, lo llegaste a decir vos, ¿no? Que estando Ney y Leo era complicado venir, caer bien, estar a la altura y tratándolo de hacer de la mejor manera, tanto dentro como fuera del vestuario, la verdad que es lindo. Te voy a tirar un dato que lo estaba analizando, ese que te gusta, siempre que te tiro datos, pero desde que debutaste en el Mundial, siempre que has estado en el terreno de juego, Uruguay nunca ha perdido, y las 3 veces que no has jugado, Uruguay ha perdido, que es las semifinales del Mundial del 2010 contra Costa Rica, antes de este, y luego el día de Colombia, que queda eliminado Uruguay cuando pasa todo esto, así que no te lesiones, no te sanciones y a lo mejor ganáis el Mundial de 2018. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves el Mundial de 2018? No, la verdad que hay muchas selecciones fuertes hoy en día y está muy complicado, muy parejo va a estar y bueno, siempre va a haber una selección sorpresa y del cual hay que tener cuidado en todo. ¿Ves alguna favorita, alguna que sea más favorita de las otras o ves un grupo de selecciones que puede ganar cualquiera? Favorito, Uruguay. Hostia, te gusta poner presión, ¿eh? No, creo que hay muchos. Obviamente la europea, Alemania por ser la última campeona, España está jugando a un grandísimo nivel, Francia me gusta mucho los jugadores que tiene, aunque hoy en día la mayoría son jóvenes, capaz para el próximo mundial, pero Francia es Francia, y después obviamente Argentina, Brasil y Uruguay, ¿no? Me ha sorprendido mucho que desde que has debutado con la selección, que ya llevas creo que son 95 internacionalidades y 49 goles, has tenido siempre el mismo seleccionador y hablas de él como el maestro. O sea, explícame un poco, porque es complicado, difícil ver un entrenador tantos años en un mismo banquillo. La verdad que es mucho mérito lo de él, ¿no? Porque hoy en día es un ejemplo, es un referente en Uruguay, es palabra sagrada el maestro Tavares por lo que ha hecho para Uruguay, porque ha cambiado muchísimas cosas. Los jugadores de hoy en día lo respetan mucho y cada cosa que él dice es respetable para los nuevos que vienen, que aprenden y todo. Y creo que se ha ganado un respeto del cual es máximo en Uruguay y por eso nadie se anima, ni siquiera cuando Uruguay ha pasado un momento complicado, ni siquiera se lo ha criticado, ni siquiera se lo ha juzgado por malos resultados, sino que siempre la gente intentaba buscar una fórmula del cambio, pero que el maestro siguiera y creo que eso es admirable por lo que él se ha ganado con la trayectoria que tiene y creo que para mí ha sido, sinceramente, para mí es el mejor entrenador que he tenido por lo que significa para mí como jugador, como persona, lo que me ha hecho madurar, lo que me ha hecho cambiar. Tuvo detalles conmigo como lo que pasó en el Mundial 2014, que él era algo de la FIFA de entrenadores y renunció a eso por el trato que había tenido la FIFA hacia mí, así que imagínate lo agradecido que estoy a él y bueno, hoy en día es una de las personas del cual siempre le voy a estar agradecido. Y para terminar, eres de la misma generación, obviamente somos del 87, pero también con Cavani, del 87. Has coincidido con él, supongo que desde las más inferiores hasta ahora la selección. ¿Qué relación tienes con él? ¿Crees que es la última oportunidad que tenéis de poder ganar un mundial? Sé que son palabras mayores, pero la próxima ya es con 35 años, creo que os coge. No, ¿Qué opinas obviamente que somos de la misma generación. Llevamos desde el 2007, desde ahí de que debutamos en la sub-20 jugando juntos y bueno, después él apareció un par de partidos más que yo en la selección mayor y siempre coincidimos, tenemos la casualidad, somos los dos de Salto, de la misma ciudad también de Uruguay y bueno, obviamente que Uruguay está muy entusiasmado con cómo venimos los dos hoy en día a nivel europeo, a nivel mundial somos referencia para Uruguay y creo que eso da ganas a la gente de estar entusiasmada, de tener alguna esperanza y bueno, lo que trataremos de hacer con Eddie es hacerlo de la mejor manera posible para intentar tener ese porcentaje de llegar lejos con Uruguay, ¿no? Y se la pregunta, Leo, para terminar, ¿ganamos algo este año con el Barça o qué? Sí, seguro. ¿Sí? Sí. Leo me dijo lo mismo, entonces estoy empalmadísimo. Bueno, muchas gracias, Gordo, de verdad, ¿eh? Gracias.